esta semana en el Vende Diferente Podcast. El Estado es el comprador más grande que tiene cualquier país. Entonces, cuando vos me preguntás por qué el Estado y no el sector privado, y ahí la respuesta sería, porque es el comprador más grande que tiene cualquier país. Entonces, ¿cómo no ir a venderle al comprador más grande? Creo que cualquier empresa debería estar vendiéndole al Estado. Es tiempo para vender. Oye. Bienvenidos al episodio número 133 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Feng, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 132. Y si te gusta el contenido, chicos, por favor, pueden dejarme una calificación y comentario en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. En este episodio estoy con un amigo de Montevideo, Uruguay, ¿verdad? Yo creo que puede ser el primer uruguayo en el Vende Diferente Podcast. Él es también creador de Metal Hunter para ventas B2B y vamos a hablar, vamos a conversar, chicos, sobre cómo ganar licitaciones con el Estado, ¿ok? Licitaciones públicas. Entonces, Andrés Ponce, bienvenido, amigo, al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Chris? Un gusto a toda la comunidad de Hispanoamérica que te escuchan. Y la verdad muy feliz acá de ser el primer uruguayo y el podcast 133, que lo van a tener que escuchar muchas veces porque va a estar increíble. Así que bienvenidos a todos. Así es, como todos los uruguayos, haciendo un impacto grande con recursos muy pequeños. Es así, tenemos que hacer magia. Lo más impresionante es la selección de fútbol de Uruguay. Entonces, porque Uruguay es un país con una población muy pequeña, pero siempre ha tenido una selección, pues, salen grandes jugadores. Sí. Salen grandes jugadores y grandes vendedores. Muy bien. Entonces, vamos a saber más de los segundos, los grandes vendedores que hay en Uruguay. Entonces, Andrés, pues cuéntame un poquito de tu experiencia trabajando en contratos con el Estado, ¿ok? Si eso es solamente tu experiencia ahí en Uruguay. Yo tengo experiencia trabajando con el Estado en Australia, en Londres, ¿ok? Y obviamente en Colombia. Y no es fácil. Okay, uno puede perder mucho tiempo participando con licitaciones públicas. Entonces, puedes empezar por contarnos un poquito de cuánto tiempo llevas participando en convocatorias con el gobierno y por qué tienes un enfoque ahí en lugar de sector privado, por ejemplo. Excelente. Bueno, son dos preguntas en una. La primera es hace cuánto que estoy viviendo las ventas al Estado. Hace 25 años. ¿Okay? Yo empecé en todo lo que es la parte de telecomunicaciones y servicios de informática. Entonces las licitaciones eran el día a día. Entonces, eso lo viví en carne propia durante 25 años. Actualmente soy el director de una empresa que se llama F5 Inteligencia Comercial, que lo que ayuda es a las empresas a venderle al Estado. Entonces, eso lo que me permitió es, más allá de los 25 años de experiencia, que eso son unos cuantos años, en estos últimos 5 años que estoy con esta empresa, me amplificó de forma por 1000, porque hoy empiezo a entender la problemática no solo de un sector que era el de informática y servicios de IT, sí, sino que ahora conozco todas las industrias y todos los rubros, desde empresas que le venden insumos de ferretería, de barraca, de papelería, que son negocios pequeños, hasta constructoras y ventas de vehículos, y en fin, los 30 y pico de rubros que hay en el sector del Estado. El Estado es el comprador más grande que tiene cualquier país. Entonces, cuando vos me preguntás ¿por qué el Estado y no el sector privado? Y ahí la respuesta serían dos cosas. La primera es
porque es el comprador más grande que tiene cualquier país. Entonces, ¿cómo no ir a venderle al comprador más grande? Creo que cualquier empresa debería estar vendiéndole al Estado. Entonces, eso es la primera respuesta de por qué es el comprador más grande, hay que ir a atenderlo, hay que ir a venderle. Sí. Y la otra opción es, cuando estás en un mercado pequeño, como es el caso de Uruguay, el sector privado sí es importante, pero vos no podés desatender a ese comprador tan grande, que los contratos gigantescos están, por lo general, en el Estado. Y como estrategia hay muchas empresas que solo deciden venderle al Estado y no atienden el sector privado, y hay otras que dicen, ay no, yo solo le vendo al sector privado porque no domino el arte de las licitaciones. Y hay otro grupo de empresas que es en la intersección de lo que es el sector público con el privado, encuentran cómo llegar a sus metas comerciales. Uh-huh. Y entonces ahí te encontrás con empresas de distintos niveles, ¿no? Podés tener contratos con el Estado de $1.000, $2.000, $10.000, $100.000, o 10 millones o 20 millones de dólares. Eso es un espectro gigantesco que te lo da el Estado, ¿no? Y bueno, hay empresas acá en Uruguay que solo viven de venderle al Estado. Sí, sí. No, y yo tengo amigos que viven solamente con los contratos que tienen con el Estado y parece que el momento que alguien está ahí metido dentro de un proyecto con el Estado y están brindando buenos resultados, pues es más fácil para esas empresas seguir proporcionando servicios al Estado. Es correcto. Entonces puede ser como el cliente obviamente más grande y más rentable. Yo sé que hay un problema cuando la gente está contratando con el Estado, porque yo he visto esto en muchas empresas y seguro que tus clientes están llegando a ti porque tienen este problema. Y es que van a ir a una página, ¿ok? Una página donde el Estado está publicando sus convocatorias, sus licitaciones. Sí. Y la gente encuentra algo y dicen, oh, podríamos hacer esto. Sí, entonces vamos a enviar una licitación. ¿Y qué pasa? Pues no ganan. Sí, Entonces pasa. el equipo tiene un equipo ahí dedicado a contestar solicitudes a través de esas páginas y están enviando licitaciones. Y una licitación pues no solamente una carta de presentación, ¿ok? A veces necesitamos un equipo gigante trabajando por semanas, ¿ok? Construyendo la documentación necesaria para enviar esta licitación al gobierno a través de una de esas páginas. Y al fin recibimos un correo diciendo, muchas gracias, pero ustedes no fueron seleccionados para este proyecto. Y después de 10 intentos así, es como, pues, ¿por qué vamos a seguir haciendo lo mismo? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los errores que esas empresas están cometiendo al momento de presentar esas licitaciones? Ok, hay una cosa que quiero destacar, Chris, que es lo siguiente. Una cosa es cotizar al Estado y otra cosa es venderle al Estado. Son cosas distintas. El proceso de las licitaciones son complejos, son muy largos. Imagínate que desde que yo inicio detectar un problema en un organismo o en algún sector del Estado, hasta que me termina llegando el contrato firmado o la orden de compra y ganar la licitación, a veces pasa 1 año o 1 año y medio. Entonces, la primera diferencia con el sector privado es que hay procesos que los organismos tienen que cumplir. Y nosotros como vendedores tenemos que entender esos procesos. Entonces, respondiendo a lo que vos me decías, que hay gente que que está cotizando y armando propuestas y que después le responden, usted no salió seleccionado, también pasa en el sector corporativo. Lo que pasa es que a veces el sector corporativo ni siquiera te responde, ¿no? Sí, pues, y probablemente están cometiendo los mismos errores también. Es que, Sí. pues, enviar una propuesta sin tener una conversación con nadie. Es como hay empresas en el sector privado que mandan los pliegos o una RFP a varios proveedores y algunos que contestan
y mandan una propuesta, ¿ok? Con precios y todo, la parte económica, sin tener una reunión con la empresa. Y ¿Sí? al fin dicen, Chris, es que implementamos como la estructura de una propuesta perfecta que tú dices y perdimos. Y yo digo, ok, mira, pero la estrategia que ustedes tenían que desarrollar antes de construir la propuesta, ¿dónde está? Es que no lo veo. No, es que no había una oportunidad para hablar con el cliente. Entonces yo digo, ¿por qué participaste? Para ti vale la pena participar en un proceso sin hablar con el cliente. A ver, ahí la pregunta es muy interesante. Siempre hay que hablar con el cliente, aunque sea para que te conozca y tener un mínimo de Pero, confianza. pero el problema con el estado es a veces no puedes. El problema con el estado es tú vas a una página, ¿ok? Y quieres participar en un proyecto y escribes al cliente o pues la persona en el estado, en el gobierno, y ellos dicen, no, es que toda la información está ahí en la plataforma. Por favor, Es puedes cierto enviar a eso. nosotros una cotización. Y en este caso, yo digo a mis clientes, vale la pena no participar porque solamente van a perder tiempo. Pero no sé qué dices tú. Ahí va a depender, estoy 75% de acuerdo con la respuesta. Okay. El problema es el siguiente, el Estado es muy grande. Entonces hay empresas que piensan así, entonces dicen, yo no participé de este pliego, de este RFP, yo no conozco al cliente, y bueno, entonces no me voy a presentar. Y es válido, es razonable, porque las probabilidades no son tan altas de ganar esa licitación. Sin embargo, no hay empresa en Uruguay o en el resto de América, de cualquier país, que tenga la espalda y la fuerza de ventas para conocer a todos los organismos del Estado. ¿Me explico? Entonces, a mí me ha pasado que para tomar esa decisión hay que analizar muy bien el pliego. Entonces, el RFP. Si uno está leyendo un pliego y un RFP y empieza, ¿no? Y eso es parte del método Hunter, pero empiezas a preguntarte, ¿cumplo con los antecedentes? No. ¿Tengo proveedor para esta solución? No. ¿Conozco al cliente? No. Entonces, son un set de preguntas que uno se empieza a hacer. Y si, bueno, si todas las respuestas son no, y ahí sí te acepto, no participes en eso. Sí. Ahora, sin embargo, está el pliego, yo no participé en ese pliego, porque a mí me ha pasado que yo atendía al Estado y salían licitaciones que yo no me enteré. Y nos presentamos y ganamos. Entonces, va a depender mucho del pliego, las cosas que digan, si están abiertas a que participen, porque una cosa que se da, el otro día dimos una conferencia acá en Uruguay, que se llama Experto en Ventas al Estado, donde participaron 250 empresas. Ajá. Y en la mayoría, ellos no tienen el approach o la confianza con el cliente. Te digo, más del 90% cotizan sin tener un relacionamiento directo con el cliente. Entonces, imagínate, ellos ganan licitaciones así. Imagínate si pudieran tener más confianza con el cliente, todo lo que más ganarían, ¿no? Y un punto clave de lo que estás compartiendo con nosotros es antes de participar en estos proyectos, hacer la pregunta. No es como si yo puedo hacer este proyecto, es más, si yo puedo ganarlo. ¿Ok? Entonces, este tiene que ¿Sí? ser el enfoque más de vendedor. ¿Ok? Porque tal vez cualquier persona puede hacerlo, pero no está buscando cualquier persona, está buscando la mejor persona, la mejor empresa para trabajar con ellos. Entonces, eso es algo que yo hacía mucho en Australia. Entonces, en Australia, yo trabajaba con una empresa que se llama Parsons Brinkhoff, que es una multinacional de ingeniería y construcción. Entonces, siempre estábamos participando en convocatorias con el Estado para construir puentes, túneles o Carreteras y autopistas, es cosas, como, sí. exacto. Y la primera reunión siempre era una reunión se llama Go o No Go. Entonces, en Go o no español, go. sí, Sí, ir o no ir. va o no va, ir o no ir, exacto.
Y este fue una reunión cortico de 30 minutos entre yo, porque yo era parte de Business Development, ¿ok? Y 2 o 3 de los gerentes de proyectos, las personas especialistas en las áreas de puentes, de túneles, de autopistas, carreteras, etcétera, ¿ok? Y solamente estamos mirando los pliegos, diciendo, ok, primero cumplimos con los normas, sí. ¿Tenemos experiencia específica ahí? ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Tenemos los recursos disponibles en estos meses? ¿Sí o no? Y había una lista grande, y si había más nos que sí, No go. eso es un no-go, ¿ok? Eso es un no-go. No vamos a invertir tiempo en este proyecto porque imagínate diciendo que sí, vamos a presentar una oferta. De repente, yo estoy invirtiendo semanas en coordinar ese documento. Yo sé que los gerentes de proyectos tienen que escribir partes. También voy a Sí. hablar con algunos ingenieros técnicos para escribir otras partes para la propuesta. Estamos hablando de más de 200 horas invertido en esta propuesta. Sí. Y cuando un ingeniero por promedio está cobrando $300 por hora, ¿ok? Es muy Para caro el trabajar. armado de esa propuesta. Imagínate cuánto vale una propuesta al final. Y ese es otro punto que la gente a veces, los gerentes no entienden, es que No lo entienden. si voy a poner mi equipo a hacer una propuesta y de verdad no tenemos una oportunidad de nada, solamente estamos haciéndolo para al azar, Sí, ¿ok? sí. Para participar. Es que no entienden cuánto eso está costando a ellos, porque el tiempo es dinero. Y It's eso es lo que money, sí. pasa. Sí, time is money. Pero totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero volviendo entonces, yo soy de esa mentalidad. Sin embargo, se dan muchas oportunidades en las que los pliegos están abiertos y hay posibilidades de ganar. Obviamente, si vos tenés que tomar una decisión entre una oportunidad en la que trabajaste y una nueva que no conoces, me quedo con la primera, ¿no? Si tuviera solo una inversión para hacer. Lo mismo pasa en el sector privado. Pero volviendo acá al Estado ¿decido invertir o no decido invertir? Esa es la gran decisión que hay que tomar siempre, constantemente con las licitaciones. Y más en construcción, cuando tenés un equipo de ingenieros y Sí, arquitectos es un costo enorme de preventa, de pre-sales, no sé cómo le llaman por allá, pero... sí. Cotizando con el Estado, pues basado en mi experiencia, siempre era mejor identificar las oportunidades antes. ¿Ok? Entonces, obviamente al momento cuando se lancen los pliegos y todo está abierto al mercado y la oportunidad existe ahí en la plataforma del Estado, pero obviamente estaban pensando por mucho tiempo en hacer este proyecto. Y incluso si uno puede encontrar presupuesto del Estado antes, no sé cómo es en Uruguay, pero por ejemplo en Australia, el Estado al comienzo del año tiene que publicar, y es información público para todo el mundo, dónde van a asignar presupuesto. ¿Ok? Acá sí, en Sí, América Latina y principalmente en Uruguay es lo que se está implementando en estos momentos. sí, Entonces, por transparencia, para que no haya corrupción y que todo el mundo esté enterado del gasto público, se está haciendo eso mismo. Entonces, todos los países de América Latina están publicando los presupuestos. Ahora acá puntualmente se llama el Plan Anual de Compras, en el cual los organismos dicen, o los entes estatales, yo voy a hacer estas compras. sí, Pero ¿qué pasa? Antes, cuando me inicié en todo esto, uno tenía que ir a hablar con el cliente, averiguar el presupuesto que tenía, ver cuánta plata querían asignarle, y bueno, por eso es que por eso es más complejo una venta al Estado que una venta al sector corporativo, porque para generar una necesidad o cómo resolverle ese dolor a ese cliente, ese problema, ellos primero tienen que conseguir el dinero y siempre los presupuestos son escasos. Sin embargo, si uno cumple con todas las etapas del proceso de venta y bueno, y después
logra hacer un pliego, un RFP, con algunos sesgos que nos permita a nosotros ser ese único, ese diferencial y ser el ganador futuro, muchas veces cuando uno lo logra, esa es la magia, ¿no? Porque llegás a la licitación y sos el que va a ganar la licitación. Sí, Por más que no, haya 5 incluso más ahí, ¿no? a veces, pues, no, cuando no hicimos este labor, recibimos la licitación y todos los productos del competidor estaban ahí metidos dentro de los pliegos. Entonces, Sí, sí. nos dimos cuenta, no podemos ganar esto, porque obviamente ellos están in bed, como decimos en inglés, como en la cama, con la Sí, sí, competencia. sí, sí. Y entonces eso es a veces lo que tenemos que hacer, tenemos que identificar esas oportunidades. Entonces, si tenemos una idea de, ok, los proyectos que vienen en 2023, por ejemplo, Sí, podemos empezar a identificar, ok, quiénes son las personas responsables en el gobierno es por esos correcto. proyectos y agendar reuniones con ellos, conocer, porque Por favor, sí. porque el problema con las licitaciones públicas es que salen los pliegos y de repente el cliente es como, no, esta información ya está público, entonces no podemos tener reuniones con ustedes. Si ustedes tienen una pregunta, tienen que escribir la pregunta y vamos a Mandarla por mail. contestar a todo el mundo. Vamos a enviar la pregunta a todo el mundo y con la respuesta. Entonces, ahí es casi imposible personalizar nuestra propuesta o entender muy bien sus necesidades. Entonces, esto es algo fundamental, fundamental. Pero tienes algunos consejos para las personas, obviamente, que no han hecho esta labor, ¿ok? Y tal vez tienen una pregunta adicional que quieren hacer su cliente, pero no quieren enviarla por correo y tener la respuesta enviada a todos los participantes. No sé si tienes Sí, algún a truco ver, ahí. ahí un par de trucos y de sugerencias. Lo primero que vos decías, levantar el teléfono y reunirse antes con el cliente. Sí, El Estado está comprando constantemente, constantemente. Fíjate que en Uruguay, Uruguay que es pequeño, ¿no? Mueve más de 80.000 oportunidades por año. 80.000. Es un número enorme. Entonces, hay muchas oportunidades. Ahí la sugerencia es elegir a un cliente, un organismo o un ente estatal, e ir a visitarlo. Ese es el uno. ¿Tá? Y vos me dirás, ay no, Andrés, pero ya salió la licitación, ¿ahora cómo hago? Bueno, y ahí la clave es entender si vamos a cumplir con ese pliego, si sí. tenemos todos los antecedentes, y si cumplimos con todo, entender y conocer, hoy estamos en la era de la información, conocer quiénes son los competidores, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las nuestras, y ver cómo vamos a quedar. Y sí hay formas de hacer preguntas. ¿Cómo podemos identificar a los competidores? ¿Hay una manera ahí en que tú puedes identificar a las otras personas participando? Sí, por ejemplo, en la empresa donde nosotros trabajamos damos eso. Sí. Yo te doy ya todo el detalle de con qué competidores te vas a encontrar. Incluso, porque tiene inteligencia artificial, incluso hasta sacás el precio al que hay que ir para ganar. Entonces, eso es como se vende hoy. Yo antes lo que tenía que hacer era un trabajo de hormiga, averiguar con quiénes estuvieron conversando, con qué otros proveedores estuvieron viendo soluciones. Entonces, es con eso que uno se armaba el mapa. Si tenés proveedores atrás que te van a ayudar, por ejemplo, suministros de tal equipamiento, y vos sos tal marca, bueno, también tenés que hacer un trabajo de forecast con ese proveedor y que te respete los precios. A mí me ha pasado también que he tenido proveedores y a veces no hacía bien los deberes, u otro vendedor hizo mejor los deberes y le daban mejor descuento al otro. Sí. Entonces, frente a eso, si vos ya sabés el markup que le vas a poner arriba y vos vas a ser más caro, entonces mejor no te presentes, porque sabés que vas a perder el tiempo. O si agarrás un pliego y está muy dirigido hacia otra empresa, y vos además vas a ser más caro, no pierdas tiempo, no vayas. Pero ese es un problema con los propuestos con los estados, como estás diciendo, no, pues si tú vas a ser más caro, pues no participes. Pues
no es un tema de si alguien es más costoso que el otro. El tema es quién va a brindar más valor al final y quién va a brindar los resultados que el Estado está buscando. Entonces, eso es otra queja de muchas personas, es que el Estado siempre está escogiendo el programa más barato, pero tú sabes que el barato no es lo mejor. Aquí, incluso en Colombia decimos que lo barato sale caro. Entonces, En Uruguay también, lo barato sale caro. hay una manera en que podemos participar en una convocatoria con el Estado, no sé el más barato y aún mostrar a ellos que somos la mejor opción dentro de la propuesta? Esa es una pregunta muy inteligente y es compleja de responderla, porque es difícil. ¿Qué es lo que está pasando? Imagínate que el Estado quiere comprar algo, un café con leche. Café colombiano, me dirías vos. Sí. Un café con leche. Que no debes tomar con leche. Café solo, bueno, pero un capuchino. Entonces, la pregunta es, ¿yo le puedo aportar más valor? Sí, al café con leche le puedo agregar masitas o medialunas. Entonces, el organismo va a estar más feliz. También le puedo agregar edulcorante. Y también le puedo dar una cucharita para revolver. Y un platito. Entonces, pero todas esas cosas que son valor, ¿tá? O te puedo entregar el café con leche de mañana, de tarde y de noche, me van a implicar a mí un aumento de los costos. Entonces, el Estado, el problema que tiene es que a veces quiere comprar mejor, pero no sabe cómo. Entonces, él en el pliego dice, yo quiero un café con leche, y vos le pones las medialunas, pero obviamente tú vas a ser más caro, sos mejor. Pero el Estado eso es el problema, por ejemplo, cuando no podemos hablar con el cliente porque vamos a ver los pliegos y los pliegos dicen necesitamos pues café con leche. Y muchas personas van a enviar una propuesta de café con leche. Pero la mejor pregunta es, okay, ¿por qué quieren café con leche? Okay. Exacto. ¿Cuál es el café que tienen actualmente? ¿Cuánto tiempo llevan con este café? Es correcto. ¿Cuál es el cambio que estás buscando? Okay. ¿Cuál sería un proyecto exitoso con nosotros? Okay. Con este café con leche, ¿a cuántas personas están alimentando? Bla, bla, bla. Okay. ¿Cuál es la razón? Y si no podemos hacer esas preguntas, no vamos a encontrar este punto de diferenciación. Por eso es tan importante anticiparse a la licitación antes de que el RFP o el pliego esté escrito. Porque después no hay forma de cambiarlo. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo puedo hacer para aportar valor para venderle al Estado? Tengo que anticiparme a que saque el pliego para entender el problema que tiene ese cliente y ahí, bueno, ayudarlo a poder definir el café con leche, si va a ser con media luna, con masitas, con un chocolate, o es solo el café con leche y no precisa más nada. Porque muchas veces las empresas venden commodities y quieren, el Estado va a buscar, acá es una tensión entre el Estado que quiere comprar lo mejor y lo más barato y la empresa, los vendedores, que queremos venderle al Estado lo más caro. Entonces, es esa decisión que hay que tomar. ¿Cómo hago para darle lo mejor, pero siendo el más barato? Y la solución ahí es estando antes o estando con el cliente antes de que se escriba el pliego. Sí. Lo que pasa es que los vendedores no están. Entonces, surgen esos problemas que vos me contás. Después que te dicen un café con leche, y ahí viene, vos sos experto y estás dando, creo, un curso ahora, o lo vas a dar, de cómo armar las propuestas para ser único, ¿no? Sí, sí. Es complejo en el Estado lograr eso, porque si vos cumplís, me tenés que dar, imagínate, un café con leche, de tal concentración de café, y más nada. O sea, vos no podés agregarle mucho valor a eso.
Por eso es tan complejo a veces venderle al Estado, ¿no? Pero incluso si queremos presentar una oferta única, ¿ok? Para ti, ¿qué es una oferta única que podemos enviar al Estado? Entonces, si de verdad no, pues no hemos tenido oportunidad, entonces yo sé que sí, un escenario ideal es conversar con el cliente antes, ¿Sí? ¿okay? Con los responsables, pero más de 70% del tiempo me imagino que no va a pasar. Entonces, ¿cómo se ve una propuesta única que vamos a presentar al Estado en frente de las otras propuestas que van a recibir? Porque muchas veces los pliegos dicen, ok, necesitamos 3 cartas de referencia, necesitamos esas cartas de Es correcto. certificación, necesitamos como algunas hojas de vida de tantas personas, y solamente estamos contestando lo que ellos están pidiendo dentro de los pliegos, o dentro de AFP. Entonces, Sí, cuando todo el mundo está alineado con lo que el cliente está pidiendo, van a recibir propuestas iguales, casi. Entonces, cuando cada propuesta es casi lo mismo, solamente hay un punto de diferenciación y es el precio. es Entonces, correcto. ¿cómo podemos meter otro punto de diferenciación dentro de propuesta que no sea el precio en este caso? Una propuesta para el Estado se compone de 3 partes. Ok, La primera es la parte técnica. O sea, ¿tengo yo cumplimiento de todo lo que ellos están necesitando? La segunda es a nivel de cumplimientos de documentación que te pide. El Estado es la crema de la burocracia y entonces te piden y te piden cosas, sí, formalismos. Entonces, también hay que cumplir con eso. No alcanza solo con la parte técnica. Hay ajá, que cumplir todos los formalismos. Y después la tercera son las condiciones comerciales y un buen precio. Si uno logra combinar estos 3 ingredientes, estás apto para pasar y para quedar adelante. Déjame contarte un ejemplo. Una empresa, una constructora, justo que vos también venís de allá de Australia con el rubro, quedó quinta en el lugar número 5 en precio, pero logró descalificar a las 4 anteriores por errores formales que tenían. Entonces, no es solo el precio, hay que cumplir con todas las cosas anteriores. ok. Pero este Eh, solamente fue porque los otros no cumplieron con algunos de los requisitos para el proyecto, ¿sí? exacto. No, no solo para el proyecto, a lo mejor faltaba una documentación, o a lo mejor faltaba una carta, o a lo mejor faltaba algo, o una visita, y ya con eso te dejan afuera de la licitación. Y había quedado quinto, y ganó la licitación. Entonces, si vos encontrar la magia esa de cómo diferenciarse en una propuesta comercial, yo creo que es cuando uno hizo, porque es muy complejo. Si vos lograste hacer todo un trabajo previo, la venta va a ser, el cierre va a ser una consecuencia de todo tu buen trabajo que hiciste antes. Lo que pasa es que nosotros acá le decimos, queremos entrar por la ventana y llevarnos el premio, ¿no? Y acá no vas a lograr, es muy improbable que vos, en el último, porque ¿qué pasa? El proceso de la venta en el Estado, la propuesta comercial, es lo último. Lo que estás plasmando es todo el trabajo anterior. Si vos no Sí. hiciste nada en todo lo anterior, no importa que antes qué colorcito pongas o qué loguito del cliente le pongas a la propuesta o la descripción del resumen ejecutivo, eso no le importa al Estado. Entonces, la Hay clave como, de... hay dos etapas básicamente que la gente tiene que entender, no solamente la etapa de presentar la propuesta. Hay otra etapa, se llama posicionamiento. Y esto es donde yo estaba trabajando bastante en Australia. Incluso yo enseño esto dentro de uno de mis cursos, la propuesta perfecta. Hay una línea, y esa es la línea
cuando el cliente pide una propuesta o lanzamiento de los pliegos. Y generalmente después de esta línea está todo esfuerzo de la gente. Tenemos que hacer una propuesta, que vamos a armar un equipo y presentar una propuesta. Y pierden porque no estaban invirtiendo en todo antes de esta línea, que se llama posicionamiento. Y el posicionamiento es entender, la estructura del cliente, quién va a ser responsable por tal proyecto, cuáles son sus intereses, quién está involucrado en tomar una decisión, qué quieren lograr con esos proyectos, conocer a esas personas antes y posicionar nuestra solución dentro de su necesidad. Y si podemos hacer esto, llega un momento que lancen los pliegos y ya estamos bien posicionados y no tenemos que esforzarnos tanto para ganar la propuesta tampoco. Es así. Sí. Lo que pasa es que uno quiere hacer todo, ni bien se publicó la propuesta y hay tanta cosa antes. Es como ver una película al final y te estás perdiendo los 60 minutos anteriores, ¿no? Ahí pasan muchas cosas antes. Y bueno, y esto termina transformándose en que hay un cliente con un problema y que hay que ayudarlo a resolver y tomar la resolución, ¿no? Y bueno, y ahí lo tenemos que acompañar siempre. ¿Vamos a poder acompañar a todos? No, porque es imposible. Por ejemplo, acá en Uruguay, el Estado, cuando uno dice Estado, son empresas y organismos. Las empresas son las más grandes del Uruguay, la que hace el combustible, la que hace la electricidad, la que suministra el agua, las telecomunicaciones. Entonces, eso. Y después hay 500 organismos más. Entonces, no hay empresa que pueda atender a todos de esa manera. Vamos a tener que ser inteligentes y elegir a qué cliente queremos visitar y trabajar estas cosas. Sí. Pero va a haber otros que vamos a tener que lograr un muy buen trabajo con los proveedores, un trabajo interno. A mí me ha pasado, yo trabajaba en una multinacional, que a veces las aprobaciones no venían solo de la casa local, sino que dependía de un director de Brasil. Y a veces, si eran de muchos millones, dependían de otro país de Europa, de Francia. Entonces, imagínate qué tan digerido tenés que tener las cosas, porque es como bien decías al principio, hay que poner mucho dinero en el momento de hacer una oferta, ¿no? Sí, imagínate en este escenario como si tú puedes identificar esto antes y logras contactar a esta persona en Francia, entonces esta persona sabe que existes, que tienes que entiendes bien su necesidad ahí en este proyecto y tienes algo que puede ayudar a ellos a lograr lo que están buscando en el momento que ellos están revisando las otras opciones, a menos ellos recuerden más de esas personas con quien han tenido conversaciones. Y solamente a veces es esto, como queda en frente de la mente de esas personas que son de verdad importantes en tomar una decisión y no solamente enviar una propuesta de la plataforma. Para terminar, Andrés, no sé si has visto maneras creativas para presentar propuestas de estado, porque esa es una queja que yo recibo mucho, es que Chris, pues no podemos hacer la propuesta perfecta tanto al estado porque tenemos que solamente enviar algunos formatos en Word y Excel. Incluso no podemos hacer una portada, no podemos hacer gráficos, infografías, nada de esto. Entonces, no podemos presentarlo como con nuestro comité a ellos porque no les interesa. Hay algo creativa que podemos hacer. Hay algunas pequeñas alternativas que se pueden hacer. ¿Sí? Sí. Para lograr después que te consideren un poco más. Pero de nuevo, sería un buen módulo ese que lo pongas vos en el curso tuyo. Pero cuéntenos, ¿cuáles son esos tips? A ver, los tips estos son, a veces te permiten cotizar alternativas. Ok. Entonces, uno cotiza el café con leche básico que están pidiendo. Sí.
¿tá? Esa es la opcional básica. Pero después puedo cotizar opcionales, masitas, medialunas. Y después que presente todo eso, cuando ya me voy a convencer al cliente de que por qué tiene que contratarme a mí por las medialunas, por esto y por esto. Sí, sí. ¿Me expliqué? Entonces, estás muy, a diferencia del sector privado o del sector corporativo, en la parte de Estado te tienen más atados de pies y manos para armar las propuestas. Ahí no están mirando mucho, no miran tanto sí miran, pero no tanto como el privado, todo el armado de los colores, del abstract, del resumen ejecutivo, todas esas cosas no las miran tanto. Sí, ¿Ah? yo sé. Por eso es complejo, por eso es complejo. No, lo que estás explicando en inglés se llama un non-conforming bid. Y también estamos presentando eso, entonces una propuesta que no conforme con todo lo que están pidiendo, pero sabemos que esta propuesta es una mejor alternativa a lo que están pidiendo. Entonces podemos entregar la propuesta que conforme y luego vamos a decir, mira, y también vamos a acompañarlo con otra propuesta que van a brindar mejores resultados por esas razones. Ok, no conforme con todo lo que estás pidiendo, pero sabemos que esa es la mejor alternativa para ustedes en este momento. Entonces, Correcto. solamente va como generar un poquito más interés por parte del cliente pensando, ¿de verdad hay una mejor alternativa? Tal vez no hemos pensado bien en todo lo que necesitamos hacer y pueden revisarlo y este puede generar una conversación adicional al final. Entonces, eso es algo que sí hemos hecho en el pasado. Muy bien, Andrés. Bueno, Entonces, Chris, mira, vamos terminando. Entonces, antes de hacerte la última pregunta, cuéntanos un poquito de cómo podemos seguirte, aprender más de lo que estás haciendo y tal vez usar tus servicios. bien, bueno, gracias por la oportunidad. Seguirnos como estamos ahí en LinkedIn, Andrés Ponce, estoy acá en Uruguay, y ahora estamos expandiéndonos con la empresa, ahora nos estamos yendo a Paraguay, a ayudar a las empresas a que le vendan más al Estado, luego a México y a Colombia, así que ya en breve vamos a estar ahí ayudando. Yo creo que lo mejor para darle un cierre al Estado es, hay muchas empresas que no le dedican tiempo. Entonces dice, ay, no, yo no tengo tiempo para dedicarle al Estado. Entonces, yo a veces por dentro pienso, ¿no? Ajá. Cuando yo pienso en Estado, lo único que estoy pensando es en contratos millonarios. Entonces, lo que me está diciendo es que no tiene tiempo para pensar en grandes contratos o en vender. Y ellos, los clientes o las empresas que te dicen que no tienen tiempo para dedicarle al Estado, es porque no conocen realmente cómo funciona. Y muchas veces es el desconocimiento lo que hace que te dé miedo presentarte. Claro, si no entendés, no conoces las reglas del juego, yo no voy a ir a un partido de cricket o de fútbol a jugarlo si yo no conozco las reglas. Entonces, el primer consejo es que conozcan las reglas y cómo funcionan. El segundo es animarse, y siempre animarse un poquito más. Obvio que de primera no voy a ganar. Entonces, nosotros en los servicios que damos, te damos hasta la tasa de cierre, la tasa de éxito que tenés. Y es como Ajá. en las reuniones o en las llamadas en frío o los mails que mandás. De 100 que mandás, me responden 20. Ok. De 10 licitaciones que gano, de 10 licitaciones que me presento, gano una. Bueno, si quiero ganar 2, tengo que hacer 20. Pero no se le puede decir que no al cliente más grande que tiene el país. O sea, en Panamá, en Colombia, en Chile, en cualquier país, el comprador más grande creo que hay que Estado. mimarlo mucho. Sí. Muy bien, me encanta este enfoque. Listo, Andrés, entonces, Bueno, Chris, la última pregunta. dime. Si tuvieras oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Andrés Ponce, que solamente tenía 20 años, ¿qué te aconsejarías? Sí, ¿vinculado a las ventas o...?
No, pues en la vida en general, amigo. Qué linda pregunta, qué linda pregunta. Yo le diría al Andrés de 20 y pocos años que estudie más de ventas, que se entrene más, que busque algún Chris Payne por ahí para que le ayude a cortar el camino para no recibir tantos piñazos que te dan en la vida, ¿no? ¿Tú En lo que estabas trabajando sea. en las ventas cuando tenías 20 años? ¿Estabas en las A los ventas? 23 empecé en ventas Okay. y sufrí mucho al principio. Sufrí mucho. Pero entendí que había que estudiar. Si vos me decís, hoy le diría, estudia más. Yo tenía, Sí. era mucha energía, salía. Pero claro, no tenía el conocimiento profesional que obviamente tengo hoy, ¿no? Sí. Pero, entonces, ¿qué le diría? Que lea más libros de eso que quiero aprender y ser el mejor, que se acerque a las personas que saben más que uno, siempre, y que le meta con todo, porque cuanto más temprano hagas las cosas, más rápido vas a tener los resultados. Me encanta, me encanta. Muy buen consejo. Listo, Andrés, pues muchas gracias, amigo, por estar aquí con Chris, nosotros. un abrazo Placer y nos tenerte estamos aquí. viendo en alguna playa de Panamá. Seguro que sí, o en Montevideo. En Listo. Montevideo. Un abrazo Y grande y gracias. gracias a ti, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Recuerden, si este fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a mi página másventasb2b.com con toda la información de nuestros cursos online, también academies, bootcamps presenciales. Y pueden adquirir una copia de laventadisruptiva.com, pero una copia de la venta disruptiva en laventadisruptiva.com. Ya está disponible, chicos, también en audio libro. Y si conocen personas que tal vez están visitando con el Estado, pero no están ganando, que deben etiquetar a ellos en las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, ¿ok? Y compartir este episodio, porque hay muy buenos tips para ellos, para empezar a ganar más contratos con el Estado. Muchas gracias de nuevo. Yo soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y recuerda, es tiempo para vender diferente.